Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo que ha empezado en el día de hoy, el Chessable Masters, en el que 16 grandes maestros están jugando por ganar dicho torneo y así conseguir puntos para llegar a un torneo final que se va a jugar en un par de meses. Por lo tanto, este es el octavo torneo online de una serie de torneos que se llama el Meltwater Champions Chess Tour, y en esta ocasión tenemos con piezas blancas a Hikaru Nakamura y con piezas negras a Pentala Harikrishna. Una partida no de ataque, pero que poco a poco va cogiendo control sobre todo el tablero, y la verdad que a mí este tipo de partidas me gusta mucho porque se va cociendo todo como a fuego lento, ¿no? Por lo tanto, ya en el tablero este E4 por parte de Nakamura, y Harikrishna responde con este C6, defensa Caro-Kann, y los siguientes movimientos son este caballo C3, D5, y aquí opciones para las piezas blancas puede ser capturar en D5, también jugar un D4 o este caballo F3. Entramos en el ataque de los dos caballos de la defensa Caro-Kann, y tras estos movimientos se juega este alfil G4. Se clava el caballo de F3, hay que intentar expulsar a dicho alfil o también, como ocurre en la partida, cambiar piezas en F3. Tras estos cambios se juega en la posición este 6, una vez que las negras ha desaparecido el alfil de casillas blancas. Como vemos, los peones pues están dispuestos en dichas casillas para permitir la movilidad del alfil de casillas negras. Tras estos movimientos la partida continúa con este alfil E2 permitiendo el enroque, caballo F6, y tras enroque en corto por parte de Nakamura la partida continúa con este caballo B D7. Se juega este D4 teniendo control sobre casillas centrales, y ahora vienen los primeros cambios. Se producen en E4, D por E4, caballo por, todo en la misma casilla, y finalmente dama por E4, alfil E7, también Pentala Harikrishna buscando este enroque en corto, torre de 1 activando una de sus torres, y tras este enroque la partida continúa con este C3. Se refuerza la defensa de este peón central, alfil G5 en la posición, enfrentando los alfiles, pero Nakamura lo evita con este C4. El alfil se retira a H6, y tras este G3 vamos a ver que ya de hecho las piezas blancas pues tienen bastante dominio y algo más de espacio en la posición, sobre todo con estos últimos movimientos F4, G3 por parte de sus peones. G6 para permitir que el alfil de alguna manera pueda estar mejor en la defensa, y por parte de las piezas blancas se juega este alfil E3. Posteriormente torre E8, también activando Harikrishna una de sus torres, y tras alfil F3, dama 5. La dama se activa en el flanco de dama, aunque de momento todo está defendido, y vamos a ver cómo continúa la partida. Alfil F2, posteriormente torre A D8, centralizando las dos torres por parte de las negras, y las piezas blancas van a hacer lo propio en breve. Tras estos movimientos se juega este alfil G7, la dama viene a C2, y tras dama C7 de alguna manera no hay nada que rascar en el flanco de dama, y todo se va a centrar en el centro del tablero y también en el flanco de rey. La partida continúa con este torre E2 buscando el doblaje de torres, y tras estos movimientos se juega este H5, rey G2 mejorando la posición del rey, y tras este caballo F6, como vemos, este alfil, una vez que ha venido anteriormente a la defensa, pues de alguna manera no tiene prácticamente progresión o control sobre la gran diagonal. Estos tres peones pues están perfectamente alineados, y ahora mucho menos con este caballo. No obstante, incluso si el caballo no está, pues tampoco es una pieza que tiene, pues de momento, como decimos, progresión. La partida continúa con este torre a E1, H4, y aquí hay posibilidad por parte de las blancas en capturar. El problema es que tras esta captura te dejas el peón de F4 y además una estructura de peones muy fea, por lo que aquí tras este H4 intentando estropear o atacar por parte de las negras se juega este G4, en el que
hay ataque sobre el peón de h4, pero también se deja defender este peón de f4. Por lo tanto, la partida tras estos movimientos continúa con este dama por f4, alfil por h4 y tras este dama h6 se juega en la posición alfil g3. El alfil está atacado por parte de la dama, caballo d5 centralizando el caballo por parte de Hare Krishna, y aquí Nakamura decide eliminarlo. Es verdad que se puede capturar con el peón de c, no se puede recapturar con este peón, dicho alfil, ya que te estás dejando la partida en las siguientes jugadas con este doble ataque por parte de las torres, aunque aquí Hare Krishna decide capturar con la torre. También de momento bloquearía algún intento por parte de las blancas de romper en el centro, y la partida continúa con este torre f1. Como vemos, Nakamura va variando con sus torres de una a otra columna, se juega en la posición este g5 y tras traer la segunda torre a la columna f se está atacando el punto de f7. De momento torre f8 para defenderlo. Nuevamente, como vemos, las piezas negras pues están atascadas, muy pasivas, defendiendo en f8. También esta torre pues sirve de bloqueo, pero poco más está haciendo. Por otro lado, las piezas blancas, como vemos, pues sigue manteniendo cada vez más y más control en la posición. Cogiendo un poquito de espacio en el flanco de dama, se juega este a4 y aquí Hare Krishna toma la determinación de ser él el que rompa con este e5, y tras este d por e5 este peón no se puede capturar. Por lo tanto, las piezas blancas cuentan con peón de más y vamos a ver si logran progresarlo, ¿no? Si pueden seguir avanzándolo. El tema es que, bueno, si capturas con la torre, por ejemplo, pues te está cayendo la calidad, y en caso de capturar con este alfil, el problema, aunque es verdad que este alfil ataca al alfil de g3 y posteriormente a la torre de f2, primero las piezas blancas pueden jugar este c4. La torre no se podría retirar, ya que este alfil si no caería, y aun jugando este movimiento, como decimos, tienen esta intermedia que es torre f6. Está atacando la dama se puede retirar a h8, a h7, hay que atacar o quitar esta dama, quizás se puede capturar en h7 con jaque, y tras rey por h7 finalmente se juega este c por d5 y se está ganando la calidad y con ello la partida. Ahora el alfil se tendría que retirar, puede quedarse aquí en f4, y tras esta nueva captura en c6, si contamos material, pues las blancas mantienen ese peón de ventaja y además esta calidad, como comentamos. Por lo tanto, este peón no se puede capturar. La torre se trae a d8 con doble control sobre la columna abierta, pero como vemos se está dejando el peón de f7. No obstante, no es posible capturarlo. En caso de que las blancas lo capturasen, estarían perdiendo la partida, ya que tras este torre por f7 se juega torre de 2 con jaque, y la dama tendría que capturar en d2 y se está perdiendo la dama, ¿no? Por lo tanto, volvemos a la partida, no se juega este torre por f7, al menos de momento, y tras este movimiento que habíamos visto, la partida continúa con este dama f5. Se centraliza la dama, hay triple ataque ahora sí sobre este punto de f7, y tras estos movimientos se juega en la posición este torre 8 d7. Se defiende el punto de f7, torre e1, como vemos vuelve Nakamura a la columna e, ve posibilidades quizás de avanzar el peón a e6, atacaría la torre, también al peón de f7, y de alguna manera a ver qué podrían hacer las negras en la posición. No obstante, de momento se juega ahora en el flanco de dama con este b5, a5, también las piezas blancas podrían haber capturado, mantienen ya cierta ventaja en la posición con este peón de ventaja, también de alguna manera las piezas pues dan esa ventaja, y aquí con la torre no se podría capturar, ya que caería la torre de d7, y tras estas capturas pues la partida seguiría con esta ventaja para las blancas. No obstante, aquí Nakamura opta por este a5, y la idea es incluso jugar este a6, como vamos a ver en la posición, buscando incluso también un segundo peón pasado.
Se juega este C5, casi las piezas negras, además de no tener, como decimos, mucha proyección y movimientos, pues están moviéndose en el flanco de dama con los peones. Se juega este A6, como comentamos, y tras C4 la partida continúa con este torre Fe2. Vuelve Nakamura a la columna donde se encuentra su peón y tras estos movimientos se juega este dama C6. Ahora se amenaza una descubierta, pero esta dama ha dejado de defender el peón de G5. No obstante, debido a que hay una descubierta, el rey se retira a H2 y tras alfil H6 defendiendo a dicho peón, la partida continúa con este dama F3. Tras estos movimientos se juega este dama E6. De alguna manera, pues este peón peligrosísimo está bloqueado y tras un alfil F2 se juega alfil F8. Finalmente parece que este alfil puede tener algo más de juego por esta diagonal. Se juega nuevamente este dama F5. Se toca en G5, también se ofrece un cambio de damas y aquí Hare Krishna lo acepta. G por F5, como vemos ya son dos peones contra uno. Además de estar comunicados pues con muchísimo peligro en la posición, la partida continúa con este alfil C5 y ahora se juega este 6. Nakamura no espera ni un minuto. Hablamos también de partidas rápidas, como decíamos en las partidas anteriores de David Antón, y lógicamente les quedan pocos minutos en el marcador. Tras este 6 que hemos visto, primero se hace un jaque intermedio, el rey viene a G2, está perfectamente seguro en esta casilla blanca y tras este F por E6, F por E6, se ataca la torre, esta se retira para bloquear nuevamente al peón, pero como vemos poco a poco se va avanzando. Aquí la partida continúa con este alfil de 4, podría haber capturado directamente en A7, como va a pasar en el siguiente movimiento, pero Nakamura decide hacer una jugada de espera. La idea es ver qué van a hacer las piezas negras. En caso de jugar este alfil F4, como pasa en la partida, captura en A7. El tema es que si aquí las piezas negras juegan este alfil C5, las blancas podrían haber continuado con este alfil F6. Se está tocando a la torre de E7, esta si se retira a E8 por ejemplo, pues de momento este peón no se puede capturar, ¿no? Ya que está defendido por la torre. No obstante, las blancas tienen este torre 5. Se toca a la torre si se retira se está tocando al alfil de C5 y además a este peón de G5. Por lo tanto, prácticamente en esta línea sería terminal la posición y tras capturar por parte de las negras entra la segunda torre con la misma intención, capturar alfil o peón, y aquí si juegas un alfil B6 pues te están capturando directamente en G5 dando un jaque. Hay varias líneas y en caso de que vengas con el alfil a E7 tocando a este alfil de F6, pues primero se puede dar incluso un jaque, el rey se puede retirar a H7, también a F8 y ¿qué se puede hacer? Alfil G7 con nuevo jaque, rey G8 y tras este jaque a la descubierta el rey puede volver a F8. Se puede capturar este alfil en E7 y tras estos cambios dar un nuevo jaque. Las blancas perderían este peón de E6, pero no obstante ganarían este de A7. El peón en esta ocasión de la columna A está a puntito de coronar, hay otro peón pasado en la columna H y las piezas blancas están ganando la partida. Volvemos a la partida, por lo tanto, no se decide por este movimiento, se juega este alfil F4 intentando de alguna manera lo imposible y aquí Nakamura hace un movimiento muy interesante y es este alfil, un segundito, por A7. Se está capturando el peón de A7, cuentan las blancas ya con un segundo peón pasado y el tema es que la torre puede capturar. Las negras ganarían, no pasan la partida, ganarían esta pieza, pero perderían la partida, ya que tras este 7 la coronación es inevitable. Por lo tanto, no se puede capturar este peón y tras estos movimientos se juega rey F8 y posteriormente el alfil vuelve a esta posición a D4. Tras jugarse un alfil B8, también para proteger esta casilla de A7, se juega en la posición este torre F1 con jaque y en esta situación Pentala Hare Krishna decide abandonar.
así que fenomenal por parte de Nakamura. De las 5 partidas que han jugado hoy cada jugador, se ha colocado con 3,5 puntos, al igual que David Antón, que ha hecho un gran día tenido en el día de hoy. Hemos traído un par de partidas y vamos a ver qué pasa en la siguiente jornada, en el día de mañana. Las piezas negras abandonan, ya que tras estos movimientos o este jaque, el rey se puede retirar a esta casilla de G8, también a E8, podemos ver simplemente una línea y quizás tras un torre F6, como decimos, las piezas negras están sin movimientos. Este alfil está controlando este avance por parte del peón, por lo tanto no se puede retirar, ya que el alfil de D4 también controla esta casilla. Y aquí que puede jugarse, quizás entregar la calidad por parte de las negras, pero el problema es que tras esta captura ya las blancas contarían con 2 peones pasados centrales comunicados y un tercero en el flanco de dama. Por lo tanto, tras estos movimientos, las negras pueden jugar un G4, un segundito, para así... un momentito que se me está... Para así se me calienta el tema. Para así generar otro peón pasado, pero aparte de este movimiento, lo que sí que se podría jugar quizás este torre G7, retirar la torre, pero lógicamente te juegan E7 y tras estas capturas se cambian torres, se da un jaque, torre B6, el alfil se tiene que retirar y si viene A7 atacando a la torre, pues se puede dar un jaque y se gana la pieza y la partida nuevamente. Por lo tanto, enhorabuena para Nakamura, ahí está la clase y vamos viendo próximas partidas. Un saludo y hasta la próxima. Chao.